largo de la historia de la humanidad, las mujeres de cada época y de diversos países han luchado e insistido por el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. Dentro de ellos, el derecho al voto, a la igualdad laboral y salarial, a tener mejores condiciones de vida, a participar activamente en la sociedad, ya sea en la economía, en la política, la impartición de justicia y en todos los ámbitos en pie de igualdad con el hombre. Como se ha realizado oficialmente y desde 1975, hoy, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, derivado de lo cual, los tribunales agrarios, como órganos impartidores de justicia, unidos a la reflexión y en aras de contribuir a un camino hacia la igualdad, llevan a cabo, dentro de otras acciones, las denominadas jornadas de Viernes de Derecho Agrario, siendo el caso que nos ocupa este día. Derivado de lo anterior, a nombre de la magistrada Claudia Dinora Velázquez González, magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario y presidenta del Comité de Igualdad de Género de los Tribunales Agrarios, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión, agradeciendo su compañía a través de las diversas plataformas digitales, a las autoridades hermanas que nos acompañan, como la SEDATU, el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria, los tribunales agrarios al interior de la República, las universidades, los litigantes, colegios de abogados, investigadores y a la par, agradecemos la presencia de la doctora Matilde González Izas, investigadora del Colegio de México, quien este día abordará el tema de mujeres rurales y defensa de sus derechos, y de quien además me permitiré mencionar dentro de la gran trayectoria una breve semblanza curricular que hemos sintetizado para que podamos escucharla con mayor oportunidad. La doctora Matilde Leonor González Izas es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología y cuenta con una amplia experiencia en el diseño, gestión, coordinación de proyectos e investigación en ciencias sociales. Desde una perspectiva procesual, abordando las siguientes líneas de investigación como la formación del Estado, territorio, pueblos indígenas, medio ambiente y movilidad humana, género y acceso a la justicia agraria, uno de los temas que atañe a los tribunales agrarios. Tiene experiencia en docencia, investigación y asesoría académica al Informe Nacional de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en temas relacionados con la formación del Estado, desarrollo sostenible, desigualdades territoriales y procesos de movilidad humana, como aquellos que tienen que ver con el desplazamiento y migración interna e internacional. Como resultado de su labor de investigación, ha realizado múltiples publicaciones, como 9 libros nada más, un poquito, ¿verdad, doctora? Muchos libros para ser correctos, varios capítulos de libros y artículos en revistas indexadas, informes, consultorías a organismos de Naciones Unidas y numerosos textos de divulgación. Entre sus principales libros se encuentran Guatemala, Fronteras y Mercados Ilegales en la Era de la Globalización, El Fenómeno de la Violencia Urbana, Modernización Capitalista, Racismo y Violencia en Guatemala y Territorio, Actores Armados y Formación del Estado. Actualmente es profesora asociada a la presidencia del Colegio de México. Doctora Matilde, este es su espacio, es de casa de los tribunales agrarios y pues bienvenida nuevamente. Estamos seguros que será un placer escucharle abordar este tema tan importante de las mujeres del medio rural y sobre todo en el entorno de esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Sin más, le cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Rosalba. Muchísimas gracias a la magistrada presidenta, Dinora González, Claudia Dinora González, y muchas gracias a todas y todos los magistrados del Tribunal Superior Agrario, y en particular a los magistrados de los tribunales unitarios de Oaxaca, que es donde he tenido la oportunidad de llevar a cabo mi investigación. De hecho, es una investigación que para mí ha supuesto grandes aprendizajes, con una
Oaxaca tan diversa, tan interesante y con unas mujeres en unos procesos de cambio tan valiosos de quienes he aprendido muchísimo. Entonces, es una investigación que creo que me dará para muchos años, después de que publique el primer informe, pasarán muchos años en que me seguirán haciendo pensar. Con ustedes, con Tribunales Agrarios, yo he compartido ya en varias ocasiones los avances de mi investigación y como les decía, nunca me he sentido tan acompañada y con tan buena retroalimentación como con esta investigación. Esta investigación partió de una inquietud de Tribunales Agrarios con el Colegio de México para poder comprender más a fondo cómo se producen las desigualdades de género en el acceso a la justicia agraria. Teníamos el interés de abarcar muchos más estados del país, pero finalmente optamos por Oaxaca, porque Oaxaca nos da la posibilidad en un solo estado de ver esta gran diversidad ecosistémica, esta gran diversidad étnico-cultural y esta gran diversidad de sistemas agroecológicos, de economías diversas, pero también un estado con grandes desigualdades sociales y con grandes desigualdades de género, particularmente. Entonces, es un espacio de grandes aprendizajes. La investigación definimos 5 de las grandes regiones de Oaxaca y en principio es Sierra Norte, el Istmo de Tehuantepec, la Mixteca, Costa Sur, y se me está olvidando alguna. A ver, dije Sierra Norte, Istmo de Tehuantepec, Mixteca, Costa Y centro. y valles Valles centrales, por centrales de supuesto, Oaxaca. valles centrales. Entonces, es muy valioso porque también estamos cruzando con la jurisdicción de los 4 tribunales unitarios agrarios que están presentes en Oaxaca. He trabajado de forma muy cercana, muy directa, con el Tribunal Unitario número 21, que su sede está en la ciudad de Oaxaca, el número 22, que está en Tuxtepec, el número 46, que está en la Mixteca, y el número 54, que es de reciente creación, que está en la costa. Y pues puedo decir que los 4 magistrados han abierto las puertas de casa para que pueda llegar, para que pueda visitar comunidades y para que pueda revisar expedientes de archivo de controversias agrarias lideradas por mujeres. Y es un poco lo que voy a compartirles ahora. ¿Y por qué compartir eso? Precisamente porque hoy estamos celebrando el Día Internacional, voy a compartir, perdón, el Día Internacional de la Mujer. Vamos a ver si estoy tratando. No lo logro bajar. ¿Ya? ¿Se mira? Listo. Así es, doctor. Entonces, titulé esta presentación de avances de investigación como mujeres rurales, defensa de sus derechos agrarios. En un día en que millones de personas de todo el mundo se manifiestan en esta fecha para conmemorar la lucha que libran las mujeres desde hace años por la igualdad de derechos. Este día se destaca por la lucha continua por la igualdad de género
y la conmemoración de los desafíos históricos que las mujeres han enfrentado. Y efectivamente, si algunas mujeres han enfrentado desafíos sin precedentes en la historia de México, son las mujeres rurales. Y precisamente porque venimos de una historia de larga duración, donde la legislación agraria por mucho tiempo privilegió la figura del hombre como el sujeto propietario. Esto fue cambiando paulatinamente, pero no es sino hasta muy recientemente en que se empieza a tomar en serio precisamente la perspectiva de género. Y más concretamente es en el año 2020 que se vuelve a publicar el protocolo para juzgar con perspectiva de género, que está en marcha actualmente, pero que lo que podría decir yo aún no logra interiorizarse por parte de los mismos magistrados y por parte del personal de los tribunales agrarios. Hay una conciencia, creo yo, cada vez más grande, cada vez una conciencia mayor de dirimir juicios en favor de las mujeres. Pero esto no significa que tengamos todavía interiorizado qué significa juzgar con perspectiva de género. Estamos en el proceso, pero es normal. O sea, en los cambios en una legislación pueden ser rápidos en el papel, pero los cambios en la cultura, en la forma como concebimos el mundo, en la forma que concebimos las relaciones sociales, estos cambios en la mentalidad son más largos, son más lentos. Y hay que tomar conciencia que todas, todos y todes hacemos parte de una cultura patriarcal cuyos códigos están metidos en nuestras estructuras de pensamiento y que no es fácil cambiar. Y aquí no nos escapamos ni Dios, no se escapa nadie. Entonces es muy importante en esta fecha el poder poner de relieve esa lucha incansable que vienen realizando las mujeres para poder ejercer sus derechos agrarios. Aunque ahora hemos avanzado, tenemos avances significativos, como las jornadas de justicia itinerante y como toda la presencia de mujeres como juzgadoras, como magistradas y como parte del personal del Tribunal Superior Agrario, de los tribunales unitarios y de la mayor parte de la institucionalidad agraria, y ese es un gran avance porque las mujeres venimos también con nuestro sentir de el poder establecer esa equidad de género. Todavía el trabajo por hacer es largo, y un poco lo que a mí me parece importante en un día como este, es decir, hemos avanzado y eso es muy importante reconocerlo, pero estamos todavía, como quien dice, en pañales. El trabajo por delante es muy largo, y es muy largo porque implica un trabajo de deconstrucción de nuestras formas patriarcales de ver el mundo y de relacionarnos. Y eso es un trabajo cotidiano de todos los días que requiere de muchísima conciencia. En principio creo yo que tendríamos como por tarea el poder realmente interiorizar a fondo este maravilloso protocolo para juzgar con perspectiva de género, que fue publicado en el 2020 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Creo que esa es una tarea que tenemos pendiente porque voy a hacer mención que parte de la investigación, además de ser un trabajo etnográfico, minucioso, fino, a escala territorial, estamos trabajando con 10 expedientes liderados por mujeres en, en los 4 túas de Oaxaca. Y esos 10 expedientes, bueno, en principio eran planteados 10, pero finalmente no son 10 exactamente. Por ejemplo, tenemos ya analizados 3 expedientes del TUA número 46, que es el que cubre la región de la Mixteca, 11 expedientes del TUA 22, que cubre la región de la cuenca del Papaloapan y el Istmo de Tehuantepec, 8 expedientes del TUA 21, que cubre fundamentalmente valles centrales y la Sierra Norte, y 11 expedientes del TUA número 54, que está cubriendo la costa sur del Pacífico oaxaqueño. En total son 43 expedientes que los hemos estudiado minuciosamente a partir de una matriz de análisis que parte de un análisis de una síntesis del expediente, una síntesis de los argumentos presentados por las mujeres, una síntesis de la respuesta de los demandados por parte de las mujeres y una síntesis de la sentencia emitida por el magistrado del Tribunal Unitario Agrario. Y de estos 43 expedientes, pues que efectivamente todos los magistrados nos dieron expedientes que estaban a favor de las mujeres, lo cual pues muestra un avance significativo. En principio queremos ser muy honestas de decir que no pueden ser representativos de todos los expedientes del estado de Oaxaca, sino son una muestra y una muestra que tiene un sesgo. Y ese sesgo no es malo, solo hay que decirlo. El sesgo es que todos están a favor de las mujeres contendientes, de las mujeres actoras que presentan la demanda. 2 de ellos o 3 finalmente no fallan a su favor, pero de ahí de la mayoría sí. Pero a nosotros no nos importa ese tema, porque en realidad son expedientes tremendamente valiosos, muy valiosos, para identificar estos contextos económicos, sociales, políticos y culturales en los que se mueven las mujeres para llevar adelante sus controversias agrarias, porque no son los mismos contextos para todas las mujeres de Oaxaca. No sucede lo mismo con mujeres en la Mixteca, en un territorio sumamente árido, muy afectado por el cambio climático y con un alto índice de migración, que con mujeres que están ubicadas en la costa sur, en terrenos que son muy codiciados por la expansión de los desarrolladores turísticos, o el Istmo Tehuantepec con algunos proyectos extractivos, o la Sierra Norte, que definitivamente es uno de los territorios donde hay una apuesta muy clara por la silvicultura comunitaria. Y en cada uno de estos contextos también tenemos grandes diferencias étnico-culturales, diferentes formas de pensar, sentir y vivir la tierra, y ojo, de administrar los bienes comunes. Entonces, todos estos son factores que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, estos expedientes que amablemente nos han aportado los magistrados son de un gran valor
para poder entender esos contextos de dónde están, desde dónde se están moviendo las mujeres. Y algo que es importante decirlo es que de estos 43 expedientes, solamente 2 identificamos que fueron analizados utilizando de forma muy fluida el protocolo para dirimir con enfoque de género. Los otros, aunque puedan dirimir a favor de las mujeres, no necesariamente hacen alusión a la condición de desigualdad en que las mujeres están apelando a su derecho agrario, sino muchas de las resoluciones se han fundamentado en los principios de la ley agraria. Y está muy bien, o sea, está muy bien, pero un poco lo que el protocolo para dirimir con enfoque de género nos está planteando es que, aunque por ejemplo en este caso la ley agraria nos dé los elementos para dirimir en favor de la mujer, no es suficiente, porque lo que hay que explicitar en los procesos, en este caso agrarios, de controversias agrarias, es esa condición de desigualdad o de violencia de género que en la mayoría de casos que analizamos están sujetas las mujeres. Son mujeres, muchas de ellas, que sus precarios derechos agrarios están siendo disputados por hijos, por hermanos, por cuñados, por nueras o yernos, o incluso por la misma comunidad agraria. Y son mujeres que de alguna manera están al acecho, y en muchas de ellas se cruzan varias variables. No solo es la problemática de la desigualdad de género, muchas de ellas algunas de ellas, no todas, pero algunas de ellas son mujeres indígenas que hablan su propio idioma y que no tienen acceso a defender sus derechos en el idioma español y que requerirían de una o un intérprete. Otras, la mayoría, son mujeres entre los 70 a 96 años. Estamos hablando de mujeres de la tercera edad avanzada, donde deberían de estar tranquilas, disfrutando su pequeño terrenito. Y sin embargo, ya cuando se va acercando el momento en que los hijos, yernos, nueras o parientes intuyen que puede morir, empieza su calvario. Y empiezan ellas a ser acechadas para disputarles sus derechos agrarios. Y en este caso se cruza varias variables que en la perspectiva de género hablamos interseccionalidad. Desigualdades que pueden estar relacionadas no solo con el género, sino también con la condición étnica, con la condición de clase, con la condición de edad y con la condición también de ubicación geográfica. Algunas viven muy lejos, con mucha dificultad de acceso a los medios de comunicación, y para moverse es un gran esfuerzo poder llegar a un tribunal agrario para presentar una demanda. Entonces, la perspectiva de género justo lo que nos da es esta necesaria visión integral para dirimir de forma justa y apoyar a que estas grandes desigualdades a las que se enfrentan muchas mujeres
vayan disminuyendo poco a poco. No es suficiente tener juicios a favor de las mujeres. Tenemos que ir un paso más allá. Y es lo que hemos identificado en la mayoría de los expedientes que hemos leído. Y voy a poner solamente 2 ejemplos, que traté de resumirlos, pero sin perder esa fineza de la demanda que ellas presentan, de lo que ellas están sintiendo, de lo que ellas están viviendo y cómo lo comunican. Porque me parece que es en estas expresiones más finas, más profundas que encontramos en sus demandas, que podemos ir interiorizando qué significa dirimir con perspectiva de género. Bueno, quiero empezar analizando un primer caso, que bueno, no voy a decir los datos del expediente agrario, eso lo tengo en términos de lo que es la investigación, porque una de las cosas que hemos hecho, tanto en las entrevistas del trabajo de campo, en las comunidades, como el manejo de los expedientes agrarios, manejamos con absoluta discrecionalidad la identidad de los actores. En este caso, no solamente el caso de la actora demandante, que es la mujer, sino también del demandado y también de los familiares del demandado. Entonces, todo es un arte de ir checando y cambiando, precisamente para cuidar su identidad y su integridad. Es uno de los principios que en investigación, en ética de investigación, nos parece fundamentales. Entonces, los nombres que estamos usando de entrada son ficticios, para que no tengamos ahí ningún problema. Este caso lo presenta la actora Mariana Sánchez Macías y el demandado es Hipólito Ramírez Macías, del núcleo agrario del Ejido La Venta, municipio de Juchitán de Zaragoza, región Istmo de Tehuantepec, e inicia el 25 de junio del 2019. Para todos los de tribunales agrarios, este tipo de lenguaje y este tipo de expedientes son su día a día, pero al rato escucharlo con una voz de socióloga, pues les va también igual a hacer mucho eco. Es una breve síntesis, aunque breve, no tan breve como podríamos querer. La actora Mariana Sánchez Macías, una mujer adulta, mayor, de 96 años, demanda a Hipólito Ramírez Macías, su hijo, a quien reclama la nulidad del contrato de enajenación de derechos parcelarios de fecha 28 de junio del año 2004 y por ende la nulidad del certificado parcelario de la parcela XXX con una superficie también XX, expedido por el Registro Agrario Nacional con fecha 20 de diciembre del 2004. En algunos casos, cuando la parcela es grande, nos parece sí importante dejar el dato de su extensión. Pero para esta presentación preferimos omitirlo. La demanda también, la señora Marina Sánchez Macías demanda también la nulidad del contrato de cesión de derechos de tierras de uso común bajo el folio tal y tal, expedido en el Registro Agrario Nacional del 30 de noviembre de 2006. Reclama al demandado la desocupación, entrega física y material de su parcela. Reclama la nulidad del certificado parcelario y solicita al RAN la expedición de nuevos certificados a su nombre. ¿Pueden imaginar una mujer de 96 años tener que estar en esto? Es ponerse en sus zapatos.
La actora argumenta que al fallecer su esposo, el señor Mario Ramírez, por su avanzada edad, ella se apoyaba en su hijo Hipólito Ramírez Macías para realizar todos los trámites correspondientes porque desconocía cómo funciona la cuestión agraria. Y eso es importante. Ahí tenemos una gran labor todavía de difusión, de educación, de formación, de cómo funciona toda la institucionalidad agraria y su legislación. Hay avances importantísimos y las jornadas itinerantes son de gran valor, pero creo que nos hace mucha falta todavía hacer campañas radiales, spots en la televisión, que lleguen a los medios rurales para que las mujeres puedan conocer sus derechos agrarios y cuál es el camino a seguir para defenderlos. La demandante agrega que por su avanzada edad, ella ya no podía acudir personalmente a las asambleas que se llevaban a cabo en el ejido, pues ya no escucha bien y no puede permanecer mucho tiempo sentada. De esa cuenta era su hijo Hipólito Ramírez quien acudía a las asambleas en su representación y siempre le decía, todo va muy bien en el ejido, todo va de maravillas. Recientemente, junio de 2019, cuando ella presenta su demanda, se enteró que su hijo Hipólito Ramírez Macía, con dolo y mala fe y a sus espaldas, realizó un contrato de enajenación de derechos parcelarios de fecha 28 de junio de 2024, supuestamente entre su esposo, Mario Ramírez, el esposo de la demandada, de la señora de 96 años, y el demandado, y luego llevó a cabo los trámites ante el Registro Agrario Nacional. La señora Marina Sánchez manifiesta que bajo protesta de decir verdad, ella nunca tuvo conocimiento de la supuesta enajenación de derechos parcelarios del 28 de junio del 2004. Ahora bien, pregunta, ¿cómo pudo haber ocurrido tal acto si, como ya lo mencioné, mi esposo Mario Ramírez falleció en fecha 31 de marzo de 1998, como lo acreditó con el acta de defunción expedida por la Oficina del Registro Municipal? Es decir, que su esposo Mario Ramírez ya había fallecido cuando se registró el supuesto contrato de enajenación de derechos parcelarios. Ojo, declara que ella nunca se imaginó que la ambición de su hijo Hipólito Ramírez fuera a defraudar su confianza y adjudicarse el bien inmueble a su favor sin que ella tuviera el conocimiento. Además, tenía información fidedigna de que el ahora demandado estaba rentando la parcela, ojo, a la empresa eólica Acciona Energía para la ubicación de unas torres dentro del perímetro de su propiedad. Aquí vemos a un agente externo que hace presión sobre el dominio de la propiedad de la tierra y genera procesos que anteriormente no se observaban en la región. La actora además reclama que se actuó con dolo y mala fe por el contrato de cesión de derechos de tierras de uso común de fecha del 8 de febrero de 2006 a nombre del demandado. Como medida precautoria, la señora Marina Sánchez solicitó que el Tribunal Agrario número 22 girara un oficio a la empresa eólica Acciona Energía para efecto de que no se expidiera ningún pago más al demandado Hipólito Ramírez por concepto de renta de la parcela señalada ahora en controversia.
En calidad de pruebas, la señora adjunta las copias certificadas expedidas por el RAN con fecha 18 de marzo del 19, el contrato de enajenación de derechos parcelarios del 28 de junio del 2004 y el contrato de cesión de tierras de uso común de fecha 8 de febrero del 2006, mismo que dieron origen a los certificados parcelarios de uso común y que ella está solicitando que sean anulados por incurrir en falsedad. Presenta además el acta de defunción de su esposo. Es un caso impresionante donde una señora de 96 años está buscando ejercer sus derechos agrarios, pero lo interesante aquí es toda esta profundización de una cultura patriarcal que un hijo puede creer que es viable quitarle la tierra a su madre, o que un hermano pueda quitarle la tierra a su hermana, o que un cuñado pueda llegar y sacarle las cosas de su terreno a una mujer y expropiarla de sus derechos. Es lo que encontramos en la mayoría de expedientes. Y acá, la síntesis de la sentencia, el magistrado del Tribunal Unitario Agrario ordenó, en principio, emplazar a Hipólito Ramírez Macías a efecto de comparecer a la audiencia de derecho en la que pudiera oponer excepciones y defensa de su parte, la cual señaló para realizarse a las 10 horas del 3 de octubre del 2019. En dicha audiencia, la actora Marina Sánchez ratificó su demanda y la amplió en contradelegación del Registro Agrario Nacional en el estado de Oaxaca, presentando las pruebas correspondientes. El 4 de julio del 22, el magistrado del Tribunal Unitario Agrario emitió la sentencia en la que declara la nulidad de los contratos de enajenación de derechos parcelarios celebrados el 28 de junio del 2004 y de cesión de derechos sobre tierras de uso común celebrado entre Hipólito Ramírez y Mario Ramírez, su difunto padre. En consecuencia, que se declaró la nulidad y se ordena a la Delegación del Registro Agrario en el estado de Oaxaca la cancelación del certificado parcelario y del certificado de derechos sobre tierras de uso común, ambos expedidos a favor del demandado, y solicitar remitir copia certificada de esta sentencia a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el estado de Oaxaca para su respectiva inscripción y cancelación. Además, el magistrado hace constar que en el segmento de la audiencia del 23 de noviembre del 22 no fue posible exhortar a las partes a una composición amigable en atención a la incomparecencia de la parte demandada, Hipólito Ramírez Macías, y el delegado del Registro Agrario Nacional en el estado de Oaxaca, la cual no se justificó. En consecuencia, al órgano registral agrario se le declaró precluido el derecho y estimó como ficticiamente confeso de las afirmaciones de la parte actora. Es como una síntesis de la sentencia. Y es una sentencia que creo que no tiene mayor complicación derimirla a partir de que la enajenación se da a partir de una falsedad muy fácil de probar. Y es que no se pudo haber firmado un convenio entre una persona difunta y el hijo del difunto. Entonces, dirimir, creo yo, este caso, pues por la vía de aclarar los hechos, pues resulta mucho más sencillo. Pero aún así,
pudo haberse hecho alguna alusión a lo que implica para una mujer que está sufriendo una violencia muy fuerte que cruza la dimensión de su edad con su dimensión de género y también con la condición de aislamiento que está por su propia edad y por su propio deterioro auditivo. Esos son temas humanos que un poco el protocolo con perspectiva de género busca poner de relieve para hacer una justicia que también abone a ir desmantelando esta interiorización de la desigualdad. El segundo caso, a mí me parece, es uno de los casos que encontramos estrella, pero vale la pena leerlo precisamente porque es un caso donde sí se usa el protocolo de género. Y uno cuando lo va leyendo dice, pero ¿a qué hora se pronuncia el magistrado en favor de las mujeres? Y finalmente lo hace, y lo hace muy bien. Pero creo que es importante para ir distinguiendo las diferencias. Este es expediente agrario número, no voy a decirlo. La actora, el seudónimo que estamos usando es Rosario Hernández López y el demandado Juventino Álvarez Cruz, del municipio de San Pedro Pochutla, distrito de Pochutla, región Costa, y está atendido por el Tribunal 54. Rosario Hernández López demanda a Juventino Álvarez Cruz para que en sentencia definitiva se declare que ella tiene el mejor derecho a la posesión de un bien inmueble, perdón, he estado con una tos terrible. Creo que voy a tomar el jarabe. Ya va pasando. Rosario Hernández López demanda a Juventino Álvarez para que en sentencia definitiva se declare que ella tiene el mejor derecho a la posesión de un bien inmueble de naturaleza comunal ubicado en la localidad del municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca. Bueno, este era el caso de Ejido La Venta, en el cual tuve oportunidad de hacer trabajo de campo. Y este es el caso de San Pedro Pochutla. Es Rosario Hernández López, que demanda a Juventino Álvarez, Núcleo Agrario Comunidad de San Pedro Pochutla. El expediente llega al nivel de la localidad más chica, ese lo omitimos precisamente por guardar identidades. Pero a mí me parece muy interesante este caso porque en mi trabajo de campo en la costa sur, lo que yo pude observar es la creciente presión por la tierra, precisamente porque buena parte de la tierra a la orilla del mar está siendo ocupado por desarrolladores turísticos y la gente se va concentrando en los poblados y va haciendo también una serie de espacios urbanos que eran tierras comunales, que son tierras que están irregulares, posesiones irregulares, que hacen que ese tipo de propiedad sea altamente vulnerable. Y el caso de Pochutla me parece muy interesante porque es para mí una ciudad que engarza la relación entre las tierras altas de Oaxaca, de la montaña,
y la costa. Entonces tenemos una ciudad pujante, comercialmente, históricamente pujante en el comercio, precisamente porque hace esa función de engarce. Y es una ciudad donde la tierra está siendo cada vez más codiciada. Entonces, en ese sentido, los casos de la costa para mí cobran una importancia significativa en esta nueva época donde han aumentado las presiones por la tierra. No sé, aquí yo estoy con ruido, no sé si ustedes lo escuchan. No, ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Yo tengo acá a alguien taladrando atrás. no se escucha, doctora. La Qué bueno, escuchamos a usted con mucho gusto en este qué bueno. interesante tema, ¿eh? Entonces, yo lo que hablaba es que la geografía sí importa, los contextos geográficos, económicos, sociales, culturales, políticos, son muy importantes de conocerlos. Todo el personal de los TUA debería tener un manejo fino de qué es lo que está pasando en sus territorios. Porque en muchos casos se desconocen estas dinámicas y es más difícil dirimir teniendo poco conocimiento de estos contextos. La actora, es decir, la señora Rosario Hernández, señaló que en el mes de diciembre de 2010 conoció al ahora demandado Juventino Álvarez Cruz, con quien inició una relación de concubinato con el propósito de tener una familia estable. Como no tenían dónde vivir, ella se dio a la tarea de buscar un lugar para dicho fin. Fue así que en el 2012 conoció al señor Lisandro Mendoza, con quien acordó un proceso de traspaso y compraventa de los derechos de posesión de un bien inmueble de naturaleza comunal ubicado en San Pedro Pochutla. Para formalizar el acuerdo, acudieron a los representantes del comisariado de comunales y el Consejo de Vigilancia de la Comunidad, quienes ratificaron las medidas correspondientes del inmueble y de acuerdo al Estatuto Comunal, en febrero del 2012 le extendieron el acta o la constancia de posesión en el que se hizo constar dicha cesión de derechos, lo que acredita con la copia certificada notarialmente del acta número 8 relativa a la cesión de derechos del terreno comunal, cuyas medidas y colindancias se describen con exactitud. El referido documento ampara un terreno comunal ubicado en la localidad XX, en el municipio de San Pedro Pochutla. Rosario Hernández agrega, y cito textualmente, en dicho terreno construí mi casa de habitación, aprovechando los ahorros que hice durante los 12 años que trabajé como empleada del Hotel Camino Real Sachila, ubicado en Bahías de Huatulco. Así como por el apoyo que recibí del Programa Federal Vivienda para Prosperar, del cual anexo el oficio de apoyo correspondiente, así como el listado de materiales para la construcción de su vivienda, muy sencilla, pero que durante un tiempo sirvió como lugar donde hice vivienda en común con el ahora demandado. Rosario Hernández atestigua que con el paso del tiempo, como suele suceder, su relación con Juventino Álvarez se deterioró al grado que el 26 de junio de 2019
inició un proceso preparatorio como acto prejudicial para hacer la separación de concubinos ante el juez mixto de primera instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla. Y en el expediente anota las referencias de ese otro expediente. Toda una vez que desde hacía más de un año no tenía vida marital con su concubino, debido a la incompatibilidad de caracteres que habían tenido en el último tiempo, que si bien viven en el mismo domicilio en común, ya no lo hacen como marido y mujer, ya no lo hacían, si bien vivían en el mismo domicilio en común, ya no lo hacían como marido y mujer, dado que desde hacía algunos meses su concubino cambió radicalmente, llegando al grado de golpearla en presencia de su hijo menor y vecinos, y humillándola y lastimando su autoestima e integridad física, tal como ocurrió el 22 de mayo del 2019, siendo las 18 horas aproximadamente de ese día, estando en el interior del domicilio común, su citado concubino se abalanzó sobre su persona, la sujetó del cuello con sus dos manos, la golpeó en la boca y le sacó sangre, como consta en el certificado médico de lesiones expedido a su favor por el doctor Ramiro Almagro, adscrito a la Cruz Roja Mexicana, Delegación Bahías de Huatulco, con fecha 23 de mayo del 2019. Este incidente agravó el estado de zozobra e intranquilidad en el que ella vivía, lo que se tradujo en maltratos y violencia intrafamiliar hacia su persona por parte del referido concubino, quien constantemente se dirigía hacia ella con insultos y palabras en tono despectivo para denostar a su persona. Entre otras frases, el citado señor Juventino Álvarez Cruz, textualmente le ha dicho lo siguiente, : lárgate de esta casa, pinche, puntos suspensivos, ya no te quiero ver en esta casa, porque si no te vas, te voy a matar. Dándose el caso que como dicha persona es de carácter violento, el día 14 de junio del 19, siendo las 19 horas cuando me disponía a entrar a mi casa, que es el lugar donde establecimos el domicilio común, e intentar abrir con mis llaves, no pude hacerlo, ya que el señor Juventino Álvarez, sin mi consentimiento, cambió las cerraduras de las puertas de acceso de la misma, al grado que no pude ingresar al domicilio donde cohabitábamos con mi concubino. Y agregó: toqué fuerte una de las puertas, saliendo el referido Juventino Álvarez, a quien le pregunté por qué había cambiado las cerraduras de las puertas de acceso de la casa, a lo que él me respondió: es para ver a qué hora entras y a qué hora te vas, pinche, puntos suspensivos, y si quieres estar en esta casa, vas a hacer lo que yo diga. La actora le respondió que esa era su casa y no tenía por qué impedirle libre acceso a la misma, pidiéndole que le diera un juego de llaves de las cerraduras que él puso en las puertas para poder entrar. Sin embargo, el citado exconcubino alegó: chingas a tu madre, pinche vieja, puntos suspensivos, si en este momento no te vas de aquí, te voy a dar una golpiza. Al notar que este señor estaba muy agresivo, optó por retirarse para salvaguardar su integridad. La actora se fue a casa de sus padres, quienes le dieron alojamiento
por un día, en lo que se arreglaba legalmente la problemática que ella enfrentaba con Juventino Álvarez. No obstante, vale decir que el proceso se extendió de junio 2019 a junio de 2021. No sabemos exactamente cómo vivió, dónde vivió y qué hizo ese año, pero podemos ver las condiciones de altísima vulnerabilidad y la diversidad de violencias económica, física, psicológica y estructural que esta mujer está siendo sometida. Entonces, la mirada de un juzgador no podría únicamente centrarse en el tema de la propiedad, porque somos seres humanos integrales. Y aunque su jurisdicción es el campo de lo agrario, precisamente el protocolo con perspectiva de género lo que invita es a entender el porqué de estas desigualdades y poder abonar a que éstas se vayan corrigiendo. La actora también destacó, este es otro gran tema, la actora también destacó que la comunidad agraria de San Pedro Pochutla, que ya es una gran ciudad, no estaba certificada y que por su número de habitantes, una gran extensión de tierras, principalmente en sus zonas urbanas, se encontraban lotificadas, ya que fueron adquiridas por diversas personas con fines urbanísticos a efecto de establecer unidades habitacionales y hacer valer su derecho humano al acceso a la tierra. Y que es por ello que en ese momento los comuneros solo cuentan con constancias de posesión que únicamente legitiman su derecho de usufructo, mas no la titularidad del mismo, ya que la nuda propiedad la tiene la comunidad antes señalada, pero cuyos usos y costumbres permite usar la tierra para fines urbanísticos. Ese es otro gran problema en la costa sur, pero también en valles centrales. Esta idea de la comunidad agraria más homogénea, más unificada, más orgánica, en estos casos se va rompiendo y tenemos ciudades prácticamente intermedias que han crecido desordenadamente, pero que siguen siendo bienes comunales y donde las personas siguen siendo usufructuarios. Y esto genera una gran diversidad de vulnerabilidades donde el pez gordo normalmente se come al pez chico. Y es algo que observamos no solo en Pochutla, lo observamos en la mayoría de ciudades de la costa sur de Oaxaca, en la mayoría de los municipios de la costa sur de Oaxaca, principalmente los que tienen acceso al mar. Y ese es un gravísimo problema y normalmente las que están en condición de más alta vulnerabilidad son las mujeres. Algo importante que quisiera mencionar es que de las regiones que visité, en las entrevistas a profundidad que hice con mujeres, es en la costa donde las mujeres aluden mucho más violencia de tipo patriarcal, muchísimo más violencia que en otras regiones donde también la hay, pero no en la misma dimensión. Y es donde se sienten también en condición de mayor desprotección y vulnerabilidad. En 2019 fue diferida la audiencia debido a que el demandado compareció sin asesor jurídico que le asistiera. O sea, en el momento que se da la audiencia, el demandado llega, pero llega sin asesor jurídico, y entonces esta tuvo que ser diferida.
El 9 de octubre del 2019, la parte actora ratificó su demanda que inició el 9 de julio en contra de Juventino Álvarez, y el magistrado del TUA número 54 asumió presuntivamente como ciertas las afirmaciones de la actora en contra del demandado y pidió que éste ejerciera su derecho a contestar la demanda, a oponer excepciones y defensa, así como a presentar pruebas de su interés y señalar domicilio procesal. Sin embargo, como suele pasar en estos casos, el demandado no se presentó. El 17 de septiembre se decretó medida precautoria para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban. El magistrado decretó medida precautoria para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en el que se encontraban, apercibiéndose al demandado para que se abstuviera de realizar cualquier tipo de actividad material en el inmueble, porque éste pretendía cercar el perímetro de la vivienda en litigio con material de construcción. De la valoración conjunta de las pruebas existentes realizadas de acuerdo con el artículo 189 de la Ley Agraria, el magistrado del Tribunal Unitario Agrario concluyó que resulta improcedente la acción que se hizo consistir en la declaración de que la actora tiene el mejor derecho de posesión sobre el predio en controversia. Sin embargo, atendiendo al uso y costumbre de la comunidad de San Pedro Pochutla respecto a la posesión que la actora ejercía sobre la superficie en conflicto y que en su interior tiene construida la vivienda que la alberga a ella y a su hijo menor, determinó que ésta debe prevalecer ahí, hasta que la comunidad de San Pedro Pochutla lleve a cabo en la comunidad la asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras comunales. Es decir, dictamina que ella puede quedarse ahí, pero que aún no tienen firme su derecho de posesión. Esta resolución atiende a las razones y el magistrado argumenta. Esta resolución atiende a las razones y fundamentos jurídicos siguientes. De autos no se desprende que Rosario Hernández tenga la titularidad o causa generadora, título suficiente derivado de la decisión de la Asamblea de Comuneros sobre la fracción de terreno que se ubica en la citada localidad de San Pedro Pochutla. Al tratarse de una tenencia de posesión irregular, es de incumbencia exclusiva de la Asamblea General de Comuneros, al celebrar la delimitación, destino y asignación de tierras, reconocer el mejor derecho de posesión aquí alegado, pudiendo exhibir en ella sus documentos fundatorios, así como los antecedentes de estos, a efectos que el órgano supremo de la comunidad otorgue su justo valor y determine si estos se encuadran en el supuesto a que se refiere el artículo 52, 53 del reglamento de la Ley Agraria en materia de certificación de derechos ejidales y titulación de solares. Bueno, en una condición como el que esta mujer se encuentra, si bien se dirime en favor de ella, la condición de incertidumbre que ella continúa teniendo respecto a la propiedad de su tierra, sigue siendo muy alta,
en una comunidad que lleva mucho tiempo en que no se reúne la asamblea y en que no resuelven todo este tipo de aspectos que son referentes a la regularización de la tierra. La autoridad atendió que en el domicilio señalado, la actora tenía ese espacio para vivir en seguridad, paz y dignidad, y que con motivo de su situación de desventaja física frente a su ex concubino Juventino Álvarez Cruz, sufrió un trato discriminatorio, pues de manera unilateral y arbitraria, él la desalojó del mismo, cambiando las cerraduras de las puertas de acceso para impedirle su ingreso. Aunado a que existe la presunción de la existencia del interior superior de su hijo menor, se aprecia que con claridad fue violentada en su dignidad, en su derecho humano a contar con una vivienda digna. Y esto es como el complemento, ¿no? Que ya ahí el magistrado está apelando a la aplicación del protocolo de género. Además, atendiendo a la consideración de los usos y costumbres de los pueblos originarios, al momento de resolver una controversia, debe respetarse el uso y costumbre de la comunidad de San Pedro Pochutla en cuanto a las posesiones que guardan sus habitantes, en específico, la tolerancia y respeto hacia la presión que venían ejercitando, a la posesión que venía ejercitando Rosario Hernández sobre la superficie del terreno que se ubica en la localidad referida que tiene construida su casa. Y finalmente, el magistrado del Tribunal 54 también advierte que se está ante un caso de violencia contra la mujer. Al respecto menciona que la Suprema Corte de Justicia de la Nación elaboró el protocolo para juzgar con perspectiva de género, para entender las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varios casos, todos en contra de México, ante la gravedad y la sistematicidad de la violencia contra las mujeres en nuestro país. En este protocolo, el cual tiene como propósito materializar un método analítico de la cuestión litigosa, así constituyó un primer ejercicio de reflexión sobre cómo juzgar aquellos casos en los que el género tiene un papel trascendente en la controversia para originar un impacto diferenciado en las personas que participen en estas controversias, particularmente beneficiando a mujeres y niñas. Finalmente, el magistrado concluyó que en el caso que nos ocupa se advierte que Rosario Hernández, por el simple hecho de ser mujer y de ser considerada débil socialmente, ha recibido un trato discriminatorio por parte de su expareja sentimental, Juventino Álvarez, y discriminatoria al acceso de su vivienda, violentándole su derecho humano a una vivienda digna. Si bien es cierto, la actora en su demanda alegó haber recibido maltrato físico y verbal por parte de su exconcubino, al grado de ahorillarla a promover la separación de concubinos ante el juez mixto de primera instancia de San Pedro Pochutla, Oaxaca, no acreditó tal hecho con constancias del expediente civil en mención. Y ya para finalizar, el magistrado dice, sin embargo, con la prueba testimonial concatenada, con la constancia de posesión de fecha de 2012 expedida por los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales a favor de la actora en relación con la notificación de la autorización
a un crédito para el enganche de su casa que le fue autorizado por la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano con motivo del programa Vivienda para Prosperar y la acreditación que hizo respecto a que su expareja sentimental se encuentra en posesión de la casa de habitación que tenían como domicilio conyugal y que la desalojó del mismo, cambiando las cerraduras de las puertas de acceso e impidiéndole el acceso a la misma y violentando con ello su derecho humano a una vivienda digna. Probanza que se relaciona con la confesión fictica de Juventino Álvarez Cruz, que incurrió en omisos al no contestar la demanda. Y luego finalmente ordena a Juventino Álvarez que en un plazo de 15 días hábiles desaloje la propiedad y deje en paz a la señora Rosario Hernández. Este es un ejemplo que a mí me parece que es interesante de los 43 expedientes que analizamos. Aquí podemos ver la diferencia de cuando sí hay una interiorización del protocolo para dirimir con perspectiva de género. Es mucho más extenso en el expediente los párrafos en el que se cita con fundamento el protocolo de género, que no los retomé porque esto se volvería eternísimo, pero sí quería como plantear estos dos casos que son ejemplos de los 43 que tenemos, pero que a mí me parece que aprendemos más muchas veces de ir como hilando más fino que cuando solamente damos los datos. Podemos dar estadísticas, pero ¿qué hay detrás de las estadísticas? Hay personas como las dos mujeres que hoy, de quienes hoy estuvimos conversando, y que son mujeres con realidades sumamente complejas, en mundos donde la violencia es muy fuerte y donde se requiere que todos vayamos interiorizando esta perspectiva para juzgar con perspectiva de género y que vayamos haciendo mucho trabajo de formación para poder contribuir a que estas grandes desigualdades y a que esta violencia contra las mujeres vaya disminuyendo. Y dentro del el protocolo, además de que tiene un cuerpo conceptual, sus primero y segundo capítulos son de una gran riqueza conceptual para entender de qué hablamos cuando hablamos de sexo, qué hablamos cuando hablamos de género, de qué hablamos cuando hablamos de patriarcado, de qué hablamos cuando hablamos de desequilibrios de poder entre los géneros. Es muy importante leerlo y que el mismo protocolo lo dice. Posiblemente incluso a nosotros, los cientistas sociales, nos lleva a trabajo a entender estos conceptos abstractos. Para el caso de quienes vienen de las ciencias jurídicas, puede ser aburridor como para uno toda la parte legal, pero es muy importante adentrarse a toda esta parte conceptual, porque hasta que se interiorice la parte conceptual y esa parte conceptual nos sirva como lentes para leer la realidad de esta diversidad de personas y diversidad de género, que no habla en la perspectiva de género únicamente de mujeres. En este caso, en esta investigación estamos haciendo énfasis en las desigualdades de género que enfrentan específicamente las mujeres, pero toda la diversidad de género en este momento es muy amplia y tenemos que aprender en principio a conocer, a profundizar sobre esta diversidad, a respetarla y a defender su derecho a la diversidad. Así es, doctora. Y Precisamente, sí, sí, doctora. ya lo último que yo quiero recuperar o insistir de esta perspectiva de género es la noción de la interseccionalidad. Para lugares como Oaxaca,
con una mayoría de población indígena, con una diversidad de idiomas y con una diversidad de realidades económicas, sociales y políticas, no es suficiente la variable de género en sí misma, sino tenemos que cruzarla con estas otras grandes desigualdades que enfrentan los seres humanos que viven en esta región y en particular las mujeres. Yo por aquí me quedaría. Doctora, es muy extenso el tema, de suma relevancia e importancia, considerando que precisamente Oaxaca es uno de los estados en donde se encuentra la mayor proporción de mujeres en estas localidades rurales, equivalente aproximadamente a un 53,8%. Pero lo que nos llama la atención es que precisamente en estos dos ejemplos de estos 10 que han estudiado de la totalidad de 43 asuntos, se ha tratado, o mejor dicho, se ha incentivado el poder analizar dentro de estos indicadores del protocolo para juzgar con perspectiva de género esas obligaciones previas que se deben realizar al análisis de fondo de la controversia. Cuando esta controversia se presenta ante los tribunales agrarios por una mujer y en el caso, ¿verdad?, exista la interrogante de saber si se cumple con la obligación de ordenar de oficio pruebas necesarias para visibilizar situaciones de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género en el caso de que el material probatorio que presenten no sea suficiente. Lo que usted atinadamente nos ha explicado de esta investigación, que está dando estos resultados tan precisos, considerando además que estos indicadores que usted señala, doctora, en efecto, los tribunales agrarios están en conjunción con estas investigaciones atendiendo, como tiene que ver con los indicadores de la Convención de la CEDAW, del estudio no es justicia X mujeres, ¿verdad? Porque hablamos de todos estos indicadores, que es un complemento, que es una articulación del protocolo para juzgar con perspectiva de género, que ya hemos hablado de él, y la cédula integral Medalla Cristina Salmorán. Estos indicadores, específicamente, como bien lo señala, nos es interesante porque habla sobre estas categorías de interseccionalidad, que son las previas que debemos tomar en consideración, y mencionó dentro de estos casos dos aspectos que sí son detectables a primera vista. Y es ahí a donde creo que vamos aterrizando parte del analizar estos juicios agrarios que se han dirimido en estos tribunales de Oaxaca. Y tienen que ver precisamente con esta detección de situaciones de riesgo y órdenes de protección, cuando nos explica lo relativo al caso de esta mujer, ¿verdad? Que pues explica lo que sufre con su pareja. ¿Y cuáles son estas situaciones o esta detección de riesgo que los tribunales agrarios, en este caso el Tribunal de Oaxaca procedió? Es este estudio que realizó profundamente y que además tiene que ver con el reconocimiento de la plena igualdad de la mujer con el hombre ante la ley. ¿Por qué? Porque como usted no lo explica, doctora, efectivamente, existe una determinación en el caso de estas medidas de protección, pero tiene que ver con el estudio más de fondo, que en este caso creo que estamos fascinados con estos previos resultados que ya nos dicen mucho sobre juzgar con perspectiva de género real y que pues bueno, tenemos que seguir los indicadores. Aprovecho, doctora, para hacerle llegar felicitaciones de los tribunales agrarios de diversos distritos, como el 9, el 15, el 31, el 37, el 42, 48, 52, 21, uno de los tribunales donde se realizaron las investigaciones, 56, 27, 46 y 22, dentro de otros más que le felicitan por esta interesante investigación y resultados. Y bueno, dentro de ellos quisiera transmitirle unas preguntas que nos están realizando, que por cuestión de tiempo no podremos proceder a que la doctora nos conteste la mayoría, la cual serán atendidas a través de sus correos electrónicos que nos están dejando y que haremos llegar con usted, doctora Matilde, pero principalmente podemos apreciar que existe una pregunta que tiene que ver con la mujer del medio rural.
y que versa de la siguiente forma. ¿Qué pasa con el sentido de pertenencia de la mujer del medio rural cuando logra superar sus obstáculos y sale de dicho medio? Bueno, es una pregunta muy interesante y un poco compleja, pero que yo creo que es muy atinada. Lo primero que quiero decir es que la ruralidad en Oaxaca, que se consideraba de los estados más rurales, románticamente rural, el campo Así mexicano, ha cambiado muchísimo. es correcto. Ha cambiado aceleradamente y estamos justo en una época de cambios muy drásticos que tiene que ver con las grandes dinámicas globales y por todas las políticas que se implementaron, políticas neoliberales implementadas alrededor de los 90 y 2000, que fueron transformando las geografías de estas regiones y muchas de las mujeres ya no podemos hablar que estén completamente ubicadas en su comunidad. Es correcto. Son mujeres en movimiento, muchas de ellas, y son mujeres que están luchando todo el tiempo por salir adelante vía la educación, las jóvenes, o sea, las mamás, los padres apuestan, le están apostando a la educación y para formarse tienen que salir de sus comunidades. Ahora ya hay universidades en las ciudades intermedias de Oaxaca, o van a Oaxaca, o van a Puebla, o incluso hay una vieja, histórica migración hacia el Estado de México, viejísima, sobre todo en la Mixteca. Y también migraciones económicas y migraciones de vinculación familiar que se están dando hacia Estados Unidos, pero también hacia los estados del norte de México, como Baja California, Sonora, incluso Sinaloa, donde van a trabajar. Pero estas migraciones se vienen registrando casi desde los años 60. Estamos hablando de una población en movimiento y una población que continuamente se enriquece de los espacios por donde transita y reconfigura esos espacios y de los espacios donde se asienta permanente o definitivamente. En el caso de muchas mujeres que han migrado a la ciudad, aquí a la Ciudad de México o al Estado de México, he encontrado a muchas de ellas que retornan a su Exacto. comunidad de origen o que salieron a estudiar y retornan a su comunidad de origen y algunas de ellas con un capital social alto que les permite irse situando cada vez más en cargos de decisión pública en sus comunidades o ejidos o en sus municipalidades. Y vemos a mujeres muy diversas en este momento. Justo mi presentación anterior hablaba que sí hay que desmontar esta vieja idea, hay que ventilar esta vieja idea que asociaba mujeres del sur a mujeres indígenas y campesinas. No, yo he entrevistado a biólogas, geógrafas, administradoras de empresas, TikToker, profesionales, abogadas muchas, incluso algunas trabajando dentro de los TUAS, lo cual da muchísimo gusto, o trabajando en la Procuraduría Agraria, o trabajando en el mismo RAN, y eso es fantástico.
Estamos hablando de colegas muy bien formadas, con un capital social muy amplio y un mundo muy amplio, que no podemos hablar de ellas como las típicas mujeres rurales. Yo diría, son mujeres Exacto, con mucho más mundo, pero cuyos canales de resignificación de su identidad corren por otras vías y son muy frescos y muy novedosos. La claro, identidad no está anclada al pasado, la identidad es muy dinámica y uno puede ver a chicas jovencísimas en Oaxaca con una fuerte identidad de su localidad o de su región, pero también de su identidad étnico-cultural y que al mismo tiempo uno las ve moviéndose por las redes sociales y por el mundo con una gran versatilidad. Entonces yo creo que eso es para mí muy valioso. claro, doctora. Muy bien, muy interesante. Doctora, por último, por cuestión de tiempo, hacer esta pregunta también que nos están realizando a través de el chat. En su experiencia como socióloga, ¿considera que en la actualidad se ha avanzado en la defensa de los derechos de las mujeres rurales? Sin duda, sin duda. Y lo podemos ver desde la misma institucionalidad agraria y toda la lucha que se lleva desde la institucionalidad agraria, pero principalmente lo podemos ver en la lucha que las propias mujeres tienen para ir conquistando nuevos espacios. No es que les llega, es que lo luchan, es que lo construyen, es que lo Es- pelean, es que lo defienden. Y eso es lo que yo he encontrado en Oaxaca, mujeres que están realmente con un dinamismo muy alto por ir reconstruyendo, reconquistando mejores condiciones de vida para ellas, para sus familias, para sus comunidades, y donde efectivamente son actoras de su propio desarrollo y de su propia búsqueda. Sin embargo, no podemos negar que, por ejemplo, aunque tenemos una legislación que ha tenido avances importantes en la perspectiva de género, allí hay mucho que trabajar todavía. Y Así es, tampoco podemos negar que el reparto agrario benefició fundamentalmente a los hombres y que cuando empieza a plantearse la importancia de las mujeres como propietarias y ser entes legítimos del derecho agrario, es cuando el reparto se termina, el reparto de tierras. Entonces, ¿qué tierras se está repartiendo para las mujeres? Es la gran pregunta. así es. Al contrario, hay un proceso de atomización de la tierra y muchas veces también un proceso de deterioro de la vieja institucionalidad agraria que en su momento, en los años 70, era una institucionalidad que estaba muy centrada en la producción en el campo. En este momento, digamos que todavía hay mucho trabajo por hacer ahí. Y es importante, como usted lo comenta, esta perspectiva a través de la investigación, de la sociología, en este diagnóstico de necesidades que se realiza al respecto de, en el caso de las mujeres rurales, de la impartición de justicia, y precisamente los tribunales agrarios, en aras de poder contribuir a esto, como es del conocimiento, ¿verdad? Ya de la sociedad, de los hombres y mujeres del campo, ha incentivado el programa a través de también la colaboración interinstitucional con la Procuraduría Agraria, incluso y mujeres, para crear esto y desarrollar lo que ya tenemos como la justicia itinerante a través del programa de Mujeres por Acceso a la Tierra, que ha operado precisamente para tratar de reconocer ese derecho específicamente de ser atendido hacia la mujer, en beneficio a la mujer, Sin ¿verdad? duda, los programas de justicia itinerantes son muy valiosos. Es correcto. Son muy Doctora, valiosos precisamente porque llegan a estos lugares donde puede estar exacto.
una mujer como la primera del primer Del caso, caso de 90 ella no puede moverse, pero si llega la justicia a su comunidad, Exacto. ella puede tener más información, puede tener acceso a dirimir sus procesos ahí y a regularizar Sus derechos. sus derechos, Así es. cosa que si tiene que moverse a Altura, que queda a 12 horas de camino, pues es muy difícil. Entonces creo que es un programa muy valioso y que deseo que se siga fortaleciendo porque yo sí he encontrado resultados positivos en las distintas regiones, pero estos resultados también tienen el límite de lo que pueden hacer y lo que ya no se puede hacer. Y lo que se puede hacer es regularizar lo regularizable y en este caso y normalmente son juicios sucesorios de mujeres grandes que están poniendo en orden la legalidad de su propiedad, pero las mujeres jóvenes no están teniendo acceso a la tierra. Y esto no es cuestión de las jornadas, o sea, las jornadas tienen su límite porque el reparto agrario se terminó. Claro. Doctora, pues agradecerle esta valiosísima participación y con ello hacerle un reconocimiento, lo podemos plasmar en este momento. El Tribunal Superior Agrario, a través del Centro de Estudios de Justicia Agraria y Capacitación, doctor Sergio García Ramírez, otorga este reconocimiento a la doctora Matilde González Izás, investigadora del Colegio de México, en mérito a su disertación con el tema Mujeres rurales y defensa de sus derechos agrarios. Pues Doctora, muchísimas gracias, contrario. Carlos, muchísimas gracias, Rosalba, y muchísimas gracias a todas y todos los magistrados y personal maravilloso de tribunales agrarios, especialmente con quienes he tenido oportunidad de conocer y compartir momentos muy ricos, muy valiosos. Muchas gracias. Al contrario, doctora, esta es su casa, los tribunales agrarios. ¿Qué le puedo decir? Tenemos muchísimas preguntas y felicitaciones y ya se las haremos llegar. Preguntas muy interesantes. Y pues bueno, no es para menos. Es un tema que creo que queda para seguir haciendo conciencia y en el caso de la impartición de justicia, para seguir aplicando lo que es la perspectiva de género. Muy valiosísima su aportación en la investigación, doctora. Muchas gracias, Carlos. Y gracias, Rosalba, y gracias a todo el equipo que estuvo detrás de cámaras.